Hola, el día de hoy queremos compartir nuestras apreciaciones frente al libro Psicología, lo inconsciente. Para empezar, podemos referirnos al título, pues es uno de los elementos que va a diferenciar al psicoanálisis de otras escuelas. Es la concepción y el estudio a profundidad que se realiza sobre el inconsciente, este como uno de los principales elementos del aparato psíquico. Volvamos un poco a lo básico. ¿Qué es el inconsciente bajo la mirada del psicoanálisis? Para responder esa pregunta, podríamos irnos casi hasta la concepción que tenían las culturas antiguas frente a la mente y el comportamiento humano, todos los procesos y lo que sucedía al interior de la mente, y que en últimas condicionaba el comportamiento de un individuo. Se encontraban en un mismo nivel y no existía mayor concepción al respecto. Simplemente era la conciencia, los procesos psicológicos y nada más. Luego, con la observación de diferentes casos clínicos, características del psicoanálisis, comenzaron a observarse y a salir a la luz algunos comportamientos que no parecían tener razón de ser o justificación. Después de algunas observaciones e investigaciones que comenzaron por los sueños, Freud llega a la teoría de que existe un espacio psíquico inconsciente donde convergen las represiones de cada individuo, las represiones de todo aquello que nos genera displacer o incomodidad. En este espacio psíquico encontramos unas respuestas muy eficaces a la represión que se denominan formaciones del inconsciente. Claro, Ana, como lo mencionas, estas formaciones del inconsciente que se manifiestan de alguna forma en contra de la represión son la evidencia de los procesos que suceden al interior de la mente humana, específicamente en el inconsciente, y de la forma como éste funciona. Llamemos a las formaciones del inconsciente manifestaciones. Es importante mencionar que estas no son claras o directas frente a deseos, sino que se ven afectadas o modificadas por los intentos de represión y la interpretación o entendimiento que se tiene del entorno y que buscan salida movidas por el principio de placer y así derivan en sueños, actos fallidos y otras manifestaciones como síntomas. Bueno, pero antes de adentrarnos en lo que son las formaciones del inconsciente, refresquemos un poco el principio de placer. Este principio se refiere al impulso que mueve al inconsciente a la búsqueda del placer. Podríamos entenderlo también como uno de los elementos que da forma, limita y caracteriza los deseos o las represiones que están alojados en el inconsciente y que busca salir en forma de pulsiones o manifestaciones. Aquí aparecen nuevamente las formaciones del inconsciente, que como ya habíamos mencionado, son los sueños, los actos fallidos y los síntomas. Freud divide estas tres formaciones en dos categorías, las psicopatológicas de la vida diaria y las del campo psicopatológico. Exacto. Por ejemplo, los sueños y los actos fallidos entran dentro de la primera categoría porque no implican un displacer que derive en alguna afectación mental. Lo que pasa con los sueños es bonito porque es el inconsciente aprovechándose de la baja intención en la censura del consciente, pues porque estamos dormidos, para dar lugar a estas manifestaciones que son mayoritariamente visuales y de lo cual recortamos solo un poco al despertar, porque se mezclan con otras imágenes con las que nuestro sistema consciente intenta darle más sentido. Los actos fallidos, también dentro de las formaciones de la vida diaria, son como actos que escapan de nuestra voluntad y parecen aleatorios. ¿O qué piensan de los síntomas? Pues los síntomas aparecen en personas o más bien pacientes en quienes el aparato psíquico no logra encontrar un punto medio o un balance entre el principio del placer y el principio de realidad. Y el único lugar donde esta lucha termina es en un síntoma. Los síntomas para los pacientes se viven como incongruentes, precisamente por la lucha de las fuerzas inherentes a esos principios, incoercibles porque se sale de la capacidad de control del paciente e incomprensibles porque no es claro para el paciente de dónde provienen estos. Carolina mencionaba algo con respecto a la censura del consciente, que en realidad es lo que se le denomina en el psicoanálisis como principio de realidad, donde conocemos el principio de realidad como el elemento de la psiquis que prima la interacción y el entendimiento del entorno del individuo. El principio de realidad se apoya en la realidad externa y la experiencia personal buscando el equilibrio. De forma similar, otro factor en el cual nos gustaría profundizar sería en la sexualidad,
ya que es altamente reconocida la influencia de la sexualidad en los estudios del psicoanálisis, y no la sexualidad que asociamos a lo genital y lo reproductivo, sino una sexualidad que proviene de la satisfacción de deseos y necesidades básicas en las diferentes etapas del desarrollo psicosexual, entendida también como la energía libidinal que mueve a los seres humanos a la búsqueda por satisfacer diferentes deseos. Sí, Carolina, y podemos resaltar un último tema que se asocia de forma directa con el psicoanálisis. Este es el complejo de Edipo, o también conocido como conflicto edípico. Este ilustra ampliamente la concepción de sexualidad dentro de esta teoría, ya que no se queda en lo sexual entendido como genital reproductivo, sino que se extiende al conjunto complejo de emociones y sentimientos infantiles caracterizados por la presencia simultánea y ambivalente de deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores. Bueno, ya conociendo estos conceptos, podemos concluir que el inconsciente es bastante amplio, que tiene categorías, funcionamiento y hasta principios. Es importante resaltar la importancia de los aportes e investigaciones a la psicología y su influencia en otros modelos teóricos como el analítico y el dinámico.